En todo el plano geopolítico, hoy es ese tema del día, desde luego, pero también hablamos del sector inmobiliario. Justo hace un momento hablábamos de esos tipos hipotecarios, de cómo están cayendo en Estados Unidos, ahora están en el 6,3%, pero vamos a enfocarnos sobre todo en ese sector inmobiliario en los próximos minutos con Jesús Pérez, director de Finaer. Jesús, muy buenas. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, en definitiva, queríamos hablar un poco de qué debe saber el inversor en el sector inmobiliario frente a la situación que tenemos ahora mismo del desplome de la oferta de vivienda y también cómo afecta al sector a medio plazo. La caída en los últimos 2 años ha alcanzado incluso el 50% en algunas comunidades, como es el caso de Madrid y Canarias. ¿Cuál sería el motivo, Jesús, de esta caída en la oferta de vivienda? Bueno, realmente tenemos que hablar de que no hay una condición fundamental, hay es un factor, es multifactorial esta caída y fundamentalmente tiene que ver con un aumento importante en la demanda. Este aumento en la demanda, es decir, se ha duplicado la cantidad de personas que viven de alquiler entre el 2008 y ahora el 2022. Esto, por una parte, es porque mucha gente no puede acceder a una vivienda de compraventa, pero por otra parte también de personas que han encontrado en el alquiler un refugio ante la posibilidad de tomar decisiones que todavía no están preparados para tomar. Eso por una parte, un aumento importante en la demanda y una caída en la oferta, producto de la salida del stock de viviendas en alquiler, de muchas viviendas que por diferentes razones, entre otras, por la inseguridad que genera una entrada en vigor de una ley que puede regular los precios, que puede limitar los aumentos. Esto hace que muchos propietarios hayan decidido sacar de stock sus viviendas en alquiler o una parte de ellas, por ejemplo, para no seguir siendo grandes tenedores, que son esos propietarios, personas físicas o jurídicas, que tengan más de 10 viviendas en alquiler. Entonces, al ser considerados grandes tenedores, hay paquetes de medida que les afectan muchísimo. Entonces, hemos visto como en los últimos meses, inclusive los últimos 2 años, por ejemplo, en Cataluña, el stock de viviendas en alquiler, lejos de aumentar, ha venido disminuyendo. Jesús, el número de españoles que vive de alquiler ha subido 10 puntos desde que empezó la crisis del ladrillo. ¿La inversión en el mercado del alquiler ha experimentado también una curva paralela a la de la demanda? No, en lo absoluto. Hemos pasado, por ejemplo, de construir 68.000 viviendas de protección oficial en el 2008 a construir una media de 6.000 en los últimos 5 años. Es decir, estamos en los niveles más bajos de construcción de viviendas, tanto de compraventa como de alquiler, con lo cual hace que al aumento de la demanda, que es un factor importante, ahora se le sume un déficit en la generación de nuevas viviendas que hace que la balanza del mercado se desequilibre y es lo que está generando este aumento descontrolado de los precios. Jesús, ¿cuáles son las señales de que, bueno, del mercado, las señales que está emitiendo el mercado que hacen desconfiar a esas promotoras y a los grandes tenedores? Las promotoras, los grandes tenedores, en general lo que necesitan son reglas claras, seguridad jurídica y las condiciones del mercado bursátil, tasas de interés, inclusive hemos visto como el tema de la pandemia, que ha sido algo que ha afectado a nivel mundial, son cosas que el promotor puede perfectamente salvar, puede adaptarse en mayor o menor medida y el promotor suele poner sobre la mesa una serie de factores de imprevisto, ya que cuando se proyecta un desarrollo habitacional, esto lleva un periodo de tiempo de alrededor de entre 3 a 5 años, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, el promotor está acostumbrado a lidiar con factores que cambien. El promotor lo que no puede lidiar y lo que no puede asumir es la incertidumbre desde el punto de vista jurídico, porque una regulación de precio o un cambio en las reglas de juego desde el punto de vista legal pueden afectar el 100% de una promoción. Con lo cual, para la inversión lo que se necesita son reglas claras. Y a partir de esas reglas claras y de una uniformidad en cuanto a la parte legislativa, en ese momento el promotor entrará al mercado en el momento que lo considere oportuno, por tema de inversión,
pero ante la importantísima demanda de viviendas de alquiler que existe en España, estamos hablando de que se requiere 10 años a un ritmo de 200.000 viviendas por año, tanto en compraventa como en alquiler, para poder resolver el problema habitacional. Es decir, necesitamos prácticamente cuadruplicar el esfuerzo que estamos invirtiendo hoy en día para poder cumplir esa demanda. Eso lo sabe el inversor. El inversor lo que necesita son reglas claras. Bueno, también tenemos el tema de la inflación, ¿no? Que al menos como señal positiva pues parece haber tocado techo, pero no sé cómo puede afectar también en la evolución de la oferta de viviendas destinadas sobre todo al alquiler. Bueno, es relativo, porque es cierto que hemos tocado techo en cuanto al índice general, que lo vimos en el mes de julio en su valor más alto, 10,8% interanual, pero lo que realmente tenemos que tomar en cuenta es la inflación subyacente, que escuchamos mucho de ella al principio del año, cuando los especialistas nos decían, de momento hay que estar tranquilo, porque sí es cierto que la inflación, el índice inflacionario va subiendo, pero la inflación subyacente se mantiene controlada. Pues en este momento la inflación subyacente ha tocado también techo en el mes de julio, pero a diferencia del índice general, que se ha reducido en 4 puntos en los últimos 6 meses, la inflación subyacente se mantiene por encima del 6%, manteniendo una meseta, y no sabemos exactamente cuándo esta inflación va a bajar, este índice inflacionario va a bajar, que es el que realmente importa, porque es el que realmente afecta al ciudadano de a pie, es el que realmente afecta a la compra de productos básicos. Ahora en diciembre esperamos que se pueda remontar un medio punto porcentual nuevamente, con lo cual se acercaría al 7%. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que ocurre con la inflación subyacente, porque es la que realmente está presionando el bolsillo de los españoles. Bueno, y ya por último, Jesús, quería preguntarte también qué soluciones estás viendo ahora mismo a corto plazo y también un poco a medio plazo para estimular esa oferta de vivienda. A ver, la solución a largo plazo no pasa, sino no hay otra que no sea la de hacer inversiones muy importantes para el desarrollo de 1.500.000 viviendas que está necesitando España para poder equiparar la oferta y la demanda. Eso es lo que le va a dar la respuesta definitiva. El problema es que esto requiere de mucho tiempo y de momento necesitamos medidas concretas. Necesitamos resolver puntos específicos, rescatar parte de ese parque de viviendas que se encuentran en manos de los bancos y que están cerrados. Hay que hacer un gran acuerdo político, económico y social para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo de carácter social, destinado a las viviendas de protección oficial. Hay que hacer también un esfuerzo por cambiar aspectos de nuestra legislación para solucionar el problema de la ocupación ilegal. Tenemos cerca de 100.000 pisos ocupados ilegalmente en España que requieren ser devueltos otra vez al mercado de vivienda habitual. Y esto se puede resolver con medidas concretas que pueden mejorar muchísimo esta situación y aportar sobre todo lo que requiere el mercado, que es seguridad y tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por darnos toda esa información sobre cómo está ahora mismo el sector inmobiliario y esa oferta de vivienda. Jesús Pérez, director de Finaer, gracias y que pases buena tarde. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una